Ok, buenos días, compañeros. Mi nombre es Henry Romero. El día de hoy voy a hablarles un poco acerca de resonancia magnética de órbitas. Pues el tema es bien bonito y espero que comprendan un poco sobre lo que trata las patologías y cómo se abordan por resonancia. Vamos a abordar diferentes segmentos. Primero, vamos a hablar de la introducción, protocolos de resonancia y las secuencias en órbita, cuál es su uso, el abordaje radiológico cuando nos encontramos enfrente de una patología de órbita y un repaso anatómico de los compartimentos y luego hablar de las patologías, pero centradas en las más frecuentes. ¿Por qué hablar de resonancia en órbita? Pues la resonancia magnética es un método de imagen capaz de demostrarnos con mucho detalle las lesiones. Además de eso, ayuda a definir las interfaces entre los tejidos y los tejidos que son normales se pueden diferenciar adecuadamente, siendo esta la mejor modalidad para lograr caracterizar e identificar algunas patologías. Por ello, es que tiene mejor caracterización de las lesiones y la ventaja también es que no tiene radiación ionizante. Se puede incluso realizar después del segundo trimestre del embarazo. Ok, pero como todo método conlleva desventajas y esas es que como suele depender de los tiempos de adquisición, suelen ser tiempos largos, suele ser más caro y además de eso, la forma en que se construyen las máquinas suele condicionar que algunos pacientes desarrollen claustrofobia. Por ende, tenemos que tener cuidado con ese tipo de desventajas, ya que no todo el mundo puede acceder a una resonancia. Ok, basados en ello, debemos reconocer que existe que para cada patología y especialmente para cada órgano, los protocolos de resonancia magnética suelen adaptarse a las necesidades del radiólogo. Y siendo este el caso, el protocolo de resonancia magnética para órbita se adapta a caracterizar aquellas lesiones que suelen ser con mayor frecuencia. Entonces, el protocolo incluye adquisiciones en los tres planos ortogonales, axial, coronal y sagital, siendo el protocolo estándar incluyendo adquisiciones axiales en secuencias ponderadas en T1, T2 y un T2 FATSAT, siendo con mayor frecuencia, pero además de eso, pues también podemos realizar axiales T1 con FATSAT previo a la administración de medio contraste y posterior a la administración de medio contraste. Podemos y a veces es necesario realizar adquisiciones volumétricas, especialmente aquellas que están ponderadas en T2, especialmente aquellas secuencias especiales como fiesta para caracterización de los espacios que contienen líquido y usualmente puede servir para caracterizar las cisternas de la base del cráneo. También es posible realizar adquisiciones sagitales a lo largo del eje de los nervios ópticos, especialmente con secuencias ponderadas en T2 con saturación grasa. Las coronales también pueden ser en T1, T2 y también T2 FASAT. Todas ellas tienen un objetivo en específico y es caracterizar adecuadamente las lesiones, que vamos a ahondar en ello. También se puede realizar secuencias especiales como la secuencia de difusión y la secuencia de susceptibilidad magnética. Todas ellas buscando aquellas cosas que restringen en la difusión, pueden ser patológicas y aquellas que tengan señal hipointensa en secuencia de susceptibilidad magnética suelen manifestar ya sea calcio o hemorragia. Cuando el paciente se le busca una patología vascular, especialmente se van a hacer uso de aquellas secuencias para patologías vasculares, como las secuencias de tiempo de vuelo, como el TOF, y aquellas secuencias que son enfocadas en la valoración de la angiografía con medio contraste en la resonancia. Y por último, como algunas patologías de órbita pueden manifestarse también con patología a nivel cerebral, se requiere realizar una flare axial para buscar procesos desmilizantes, por ejemplo, cuando estamos hablando de neuritis óptica, para descartar el hecho de que estemos tratando de una esclerosis múltiple. Y por último, sin menos despreciar, también podemos hacer algunas secuencias de cerebro, como un T2 sagital o un T1 posterior a la administración de medio contraste para valorar la extensión de algunos tumores, especialmente el retinoblastoma. Bueno, esta planeación que ven en la pantalla, pues es usualmente cómo se realiza la alineación del eje de la adquisición de la imagen respecto al el curso del nervio óptico especialmente. Esto es especial, ya que si hiciéramos un sagital puro en relación al eje del cuerpo, no estaríamos realmente caracterizando el nervio, sino que estaríamos dejándolo por fuera, ya que sería un trayecto oblicuo.
Es por ello que la planeación de los sagitales en órbita son planificados de acuerdo al eje longitudinal del nervio óptico, siendo el caso del nervio óptico del lado derecho y siendo el caso del nervio óptico del lado izquierdo. Esto es muy importante para poder caracterizar adecuadamente las lesiones que sean intraconales y extraconales que afecten el nervio óptico. Ok, pero ¿para qué realizar cada una de las secuencias? Pues este es un pequeño resumen de para qué me sirve cada una de las secuencias. Uno, las secuencias ponderadas entre dos son aquellas secuencias que usualmente tienen a favorecer la señal de los tejidos que tengan tiempos de relajación largos, especialmente el agua, que por ello todo lo que contenga agua en secuencias ponderadas entre dos se va a ver hiperintensa o de muy alta señal o muy blanca. Los vasos, en este caso, como tienen un flujo constante que está en movimiento, no son estáticos y por ende no devuelven señal a el resonador. Por ello se ven como vacíos de flujo o vacíos de señal oscuros. Cuando estamos hablando en órbita, todas las lesiones que contengan líquido se van a ver hiperintensas, tal como hemos dicho con el agua, y esta secuencia es especial para identificar y caracterizar las lesiones, siendo aquellas secuencias que están ponderadas en T2 con el objetivo de favorecer la identificación de las estructuras que contengan líquido, por ejemplo, las cisternas de la base o la misma vaina del nervio óptico puede favorecerse en las secuencias fiesta, por ejemplo. Luego, en las secuencias ponderadas en T2 también podemos hacer estas imágenes. Esta es una secuencia ponderada en T2 en el plano axial, en donde vemos que el líquido dentro del humor vítreo y el humor acuoso son hiperintensos o blancos. Además de eso, la grasa que se encuentra en el espacio intraconal y extraconal es hiperintensa y nos ayuda a delinear adecuadamente los compartimentos anatómicos. Siendo esta imagen de la derecha una imagen de secuencia axial de fiesta, vemos que todo aquello que contenga líquido se favorece aún más, siendo realza al detalle. No necesariamente el término de realzar es que estamos hablando de que se vuelven más evidentes todas aquellas lesiones que contengan líquido. Por ejemplo, vemos las cisternas de la base en la región posterior, vemos la vaina del nervio óptico que contiene líquido cefalorraquídeo siendo hiperintensa alrededor de él. Y el humor acuoso se ve más intenso que en la secuencia ponderada ante 2 normal. Luego, las secuencias ponderadas ante 2 también pueden hacerse con saturación grasa, y esto es con el objetivo de eliminar lo brillante de la señal de la grasa retroconal, que en este caso ayuda a delinear de mejor manera las lesiones que se detectaron en T2. Y al eliminar la señal de la grasa, somos capaces de identificar todo aquello que contenga líquido, es decir, aquellos procesos que están enfocados en inflamación e infección. También, cuando estamos hablando de patologías neoplásticas, se puede identificar la infiltración a los tejidos adyacentes de la órbita por medio de una extracción de la grasa. Eso significa que la grasa se vuelve de aspecto un poco heterogéneo. Y como las estructuras óseas del cráneo contienen médula ósea y esta principalmente está compuesta por parte de grasa y parte de células hematopoyéticas, pues también podemos eliminar la señal de la grasa dentro de los huesos y así reconocer el edema óseo. Para ello, es muy importante también tener en cuenta que la mejor técnica para valorar el nervio óptico es un T2 PAT-SAT, significa que es un T2 en el plano coronal con eliminación de la señal de la grasa y así podemos reconocer cualquier patología del nervio óptico. Ok, estas son imágenes ponderadas en T2 con saturación grasa, en donde vemos que siempre predomina la señal de intensidad elevada de aquellas cosas que contienen líquido, el humor vítreo, el humor acuoso, las cisternas de la base y, en este caso, la parte adyacente del nervio óptico, o sea, la vaina del nervio óptico, pero eliminamos la señal de la grasa. Ok, y esta es la secuencia ideal para valorar la patología del nervio óptico, que es una secuencia ponderada en T2 en el plano coronal con saturación grasa. Vemos cómo solo delineamos adecuadamente el nervio óptico junto con la vaina del nervio óptico para poderla reconocer de mejor manera. Ok, de forma complementaria siempre se realizan secuencias ponderadas en T1, siendo en este caso las secuencias ponderadas en T1 enfocadas en dar mejor detalle de aquellas lesiones que liberan más rápido la energía en el plano horizontal y vuelven próximo al plano longitudinal. Eso es hablando de tecnicismo de la física de la resonancia, ¿verdad? Es por ello que todo lo que se libera rápido la energía en el plano horizontal y vuelve a su plano longitudinal muy rápido, se ve hiperintenso, siendo el caso de la grasa. Ello hace que la grasa se vea hiperintensa también en secuencias ponderadas en T1 y
El T1 tiene la ventaja que es muy anatómica, es una secuencia anatómica puramente y nos ayuda a dar las relaciones anatómicas de las estructuras, de las patologías, y además de eso nos ayuda a terminar de caracterizar las lesiones que fueron identificadas en T2. Y como en el T1 tenemos también tiempos de relajación cortos para el gadolinio, que es el medio de contraste que se utiliza, podemos utilizarlo en un T1 con administración de medio de contraste. Esta es una secuencia ponderada en T1 sin saturación grasa, en lo que vemos en el plano axial, como la señal de lo que contiene líquido, en este caso el humor vítreo, se ve hipointenso o oscuro, también el humor acuoso, y lo que vemos hiperintenso es la grasa en la órbita, tanto intra y como extraconal, y la grasa del tejido celular subcutáneo, y eliminando la señal de intensidad de líquido. Pero, ¿para qué es importante el T1? Pues el T1 es muy importante porque puede permitirnos caracterizar aquellas cosas que son hiperintensas, y son muy pocas las que son hiperintensas en T1. Usualmente, la grasa como tal, todo lo que contenga grasa y todas estas patologías que ven a la derecha, contienen grasa, y por ello es que son hiperintensas. Lo que contenga metahemoglobina, usualmente cuando estamos hablando de hemorragia subaguda, somos capaces de verla hiperintensa en secuencias ponderadas en T1. Luego, todo lo que contenga un contenido proteináceo, como el vitrio degenerado, mucoceles o quiste fluido dentro de los quistes, también permite verse de aspecto hiperintenso en T1. Y por último, la melanina y la mineralización. La melanina es un contenido normal de los melanocitos, pero siendo parte de la anatomía de la órbita, la coroides, donde se encuentra una gran cantidad de melanina, eso es importante, ya que cuando se desarrolla un melanoma de la coroides, podemos verlo hiperintenso en T1. Luego, tenemos también la caracterización de las secuencias en T1-FATSAT, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos permite, en verdad, y caracterizar aquellas cosas que realzan tras la administración de medio contraste. Primero, eliminamos la señal de la grasa y eliminamos la señal de líquido en un T1. Y cuando tenemos ese previo para poder comparar con un posterior a la administración de medio gadolinio, somos capaces de ver qué exactamente está realzando. Usualmente el gadolinio o el medio de contraste de resonancia magnética está enfocado a mantenerse dentro de los vasos y el intersticio, que tiene usualmente daño al endotelio, por ejemplo, y se queda en esos lugares. Entonces, por ello, lo que se va a ver hiperintenso cuando estamos hablando de procesos posterior a la administración de medio contraste van a ser procesos inflamatorios, porque aumentan la vascularización y alteran la homeostasis del lugar donde está inflamado, y todo aquello se va a ver hiperintenso. Normalmente, en la órbita hay tres estructuras que se van a ver hiperintensas en T1 FATSAT con administración de medio gadolinio y que son normales. Uno son los músculos extraoculares, dos son la retina o la coroides, básicamente porque es la estructura muy vascular de la pared de la órbita, de la globo ocular, y también la glándula lacrimal. Eso es muy normal. Y estas son secuencias ponderadas en T1, previo a la administración de medio contraste y posterior a la administración de medio contraste, siempre con la saturación grasa, como ya hemos mencionado previamente. Vemos que acá, en esta previo a la administración de medio contraste, se delinea parcialmente las estructuras, pero al administrar el medio contraste vemos como el realce normal de los músculos extraoculares se mantiene, como lo dice la literatura, y además de eso vemos cómo realza de forma evidente la coroides del globo ocular. También un poco de realce a nivel de la glándula lacrimal, que es normal. Todo aquello que realza y no son esas tres estructuras es anormal. Y para complementar el estudio de la patología de órbita siempre se pueden hacer secuencias especiales, como es la difusión, y todo aquello que usualmente restringe la difusión se suele ver hiperintenso. Usualmente estamos hablando de procesos inflamatorios tipo abscesos o de procesos neoplásicos tipo tumores, obviamente. Todos ellos van asociados a un mapa de DDC. Lo que restringe en difusión va a ser hiperintenso, y en el mapa de DDC respectivo, que es un coeficiente de difusión aparente, suelen verse hipointensos. Además de eso, la difusión hoy en día se está utilizando para realizar la tractografía, que significa ver cómo se mueven las moléculas de agua entre los axones de los cordones neurales, por ejemplo, los tractos del sistema nervioso central, para poderlos estudiar de mejor manera. Las secuencias especiales como el GRE o de susceptibilidad magnética van a manifestarse como hipointensas las lesiones que contengan calcio o hemorragia. En el FLAIR, evidentemente, es una secuencia especial, ya que elimina la señal de todo aquello que contenga líquido de forma normal para poder identificar lesiones del parénquima cerebral. Esto es como complemento cuando estamos enfrente de una paciente con neuritis óptica y estamos sospechando o queremos descartar la posibilidad de que sea una esclerosis múltiple. Y por último,
pero no menos importante, la angiografía por resonancia se realiza cuando estamos enfocados en realizar la valoración de patologías vasculares. ¿Qué hacer cuando tenemos una patología de órbita? ¿O qué hacer cuando tenemos una resonancia de órbita en busca de una patología? Bueno, primero vamos a buscar los datos clínicos, la edad, la historia clínica y el examen físico. Todo eso va a guiarnos para poder ir a buscar una patología. Pero además de eso, reconocer de forma normal las estructuras anatómicas nos permite reconocer lo que es anormal. Es por ello que para poder detectar lesiones, además de la anatomía, podemos hacer uso de las asimetrías, ya que la órbita son dos órganos simétricos y todo aquello que sea asimétrico puede ser algo anormal. Además, mencionar lo del realce, ya que, como mencioné, hay tres cosas que realzan de forma normal, siendo aquello que realce de forma normal, que no sean los músculos extraoculares, no sean el acoroides y no sea la glándula lacrimal, es anormal. La restricción a la difusión, obviamente, es muy importante porque a veces es el único detalle que se puede encontrar en algunas patologías y nos indica que en realidad hay una patología que no se identificó en las demás secuencias. Luego, las calcificaciones de hemorragia, vamos a identificarlas adecuadamente en las secuencias de susceptibilidad magnética. Todo ello, al ya tener detectada la lesión, va a permitirnos caracterizarla y después de caracterizarla seremos capaces de dar un diagnóstico diferencial de acuerdo al compartimento anatómico. Es por ello que vamos a dar un pequeñito repaso anatómico para hablar ya de las patologías. Primero, en la órbita es algo muy interesante, ya que tenemos dos segmentos muy grandes, un segmento preceptal y un segmento postseptal. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es, hablando de pre y postseptal? Pues a nivel de la órbita, como ya sabemos, es un espacio entre los huesos del viscerocráneo y que se delimita por un tejido fibroso en la porción anterior que limita la porción preocular de la postocular. En este caso, para términos radiológicos, lo utilizamos que es antes de este septo es preceptal y lo que es posterior a este septo es postseptal, siendo esto uno de los compartimentos para dividirlo fácilmente. Pero en sí, el compartimento postseptal, que es más grande obviamente, tiene otros segmentos y en este caso tenemos acá delineado por la línea punteada el septo orbitario y vemos lo que es preceptal, que es poco, y lo que es postseptal es mucho mayor. En este segmento postseptal tenemos la porción del globo ocular, la porción que es conal, que son los músculos que son extraoculares, que usualmente forman como un cono hacia la región posterior. Ello hace que lo que esté dentro de los músculos extraoculares se llama intraconal y lo que está por afuera se llama extraconal. Y además de eso podemos ser capaces de delinear en esta secuencia ponderada CENTE1 sin saturación grasa, vemos cómo podemos ver adecuadamente primero el globo ocular, el cristalino, y además de eso podemos delinear la retina, y lo que se ve hiperintenso en esta porción del globo ocular es la coroides, que suele tener un contenido alto en melanina. Además de eso, la esclera, que se ve hipointensa. Todo eso es normal. Y esta es una forma más representativa de lo que ya hablé previamente, el segmento preceptal y el postseptal. El postseptal siendo compuesto por el compartimento del globo ocular, el compartimento del nervio óptico, el compartimento intraconal, extraconal y la porción de la ya intracraneal. Ok, y esto nos ayuda a poder delimitar qué compartimento está afectado en las patologías, por ejemplo, si es un segmento preceptal o es postseptal, y si es postseptal, pues qué es intraconal, ya dijimos qué estructuras son intraconales, cuáles afectan el cono muscular y cuáles afectan la patología extraconal. Y es por ello que en estas secuencias ponderadas en T2, sin saturación grasa en el plano axial, podemos ser capaces de reconocer anatomía normal. Desde la parte inferior hasta la parte más superior de la órbita, somos capaces de reconocer primero la señal de la grasa, es normal, ¿verdad? En ese caso no se ha desaturado la grasa. Tenemos la vena infraorbitaria en la región inferior, que se ve hipointensa como cualquier cosa en T2 que sea vascular. Luego, ascendiendo, también podemos identificar el globo ocular. Reconocemos el segmento extraconal, en este caso, el septo orbitario está en la porción anterior. Luego, en la porción intraconal tenemos el nervio óptico, la vaina del nervio óptico y la grasa intraconal, el músculos, y además de eso tenemos en la región posterior, adyacente todo lo que es el segmento extraconal. Y hacia más cefálico tenemos que cruza oblicuamente el curso del nervio óptico la vena supraorbitaria, que esa es una referencia anatómica usual y también es de situación intraconal. Ok,
Y estas otras secuencias también en otros planos, en este caso en el plano coronal, identificamos lo mismo previamente y vemos en este caso también cómo se ve adecuadamente el segmento, el compartimento intraconal y extraconal. Todo lo que está dentro de estos músculos extraoculares se llama intraconal y lo que está por afuera extraconal, siendo el nervio óptico el punto central. Luego, en esta secuencia ponderante 2 en el plano sagital, vemos cómo se ve el curso del nervio óptico. Idealmente se ve normal y los músculos extraoculares alrededor. Ok, todo eso nos debe servir para poder caracterizar las patologías. Como patologías que pueden afectar el segmento intraconal, significa que todo aquello que está dentro de el cono muscular puede ser afectado, siendo el globo ocular, el complejo de la vaina del nervio óptico o el ápex orbitario. Ok, vamos a hablar de lo más frecuente. El desprendimiento de en el ojo, pues como son diferentes capas, estas se pueden despegar una de otra y generar los desprendimientos, o más comúnmente reconocidos como desprendimiento de retina, desprendimiento de coroides o también el desprendimiento del vitrio. Entonces, en este caso, como son membranas o capas de la pared del globo ocular, se ven, esas membranas desprendidas se visualizan mejor en secuencias ponderadas en T2. ¿Y por qué? Porque como el humor vítreo contiene líquido principalmente, entonces se va a ver hiperintenso. Y al ser hiperintenso el humor vítreo, todo lo que se vea hipointenso en el interior de eso puede ser un desprendimiento ya sea de retina o de coroides. Es por ello que se ven como estructuras lineales hipointensas. Entonces el desprendimiento de retina es muy característico, ya que la retina, anatómicamente hablando, tiene fijación en la porción anterior a nivel de la orar serrata. Y además de eso está fijada en la papila óptica en la región posterior. Eso significa que cuando se desprende la retina, va a permanecer esas fijaciones anatómicas normales. Y es por ello que se fija en la porción anterior a nivel de la orar serrata y en la papila óptica. Y cuando se desprende, se mantiene esa anatomía normal. Es por ello que cuando se desprende de forma simétrica y bilateral, se va a ver como una V, básicamente. Eso es lo que dice esa descripción. Y luego de ello, el desprendimiento de coroides, para diferenciarlo del anterior, la coroides no tiene esa fijación anterior ni posterior. Es por ello que puede desprenderse incluso hasta el borde proximal del cuerpo ciliar y no va a tener la fijación a nivel de la papila óptica. Entonces, se van a ver como algo paralelo a la pared del globo ocular. Y estas son imágenes de resonancia magnética. Primero, en este caso, son secuencias, primero en secuencia ponderada en T2, en el plano axial, lo que vemos es que en este globo ocular hay un material que se ve hipointenso en el globo ocular del lado izquierdo y que se ve como que está formando una convexidad hacia el interior del globo ocular. Se le realiza también a este paciente una secuencia ponderada en T1 con saturación grasa y vemos como esto se ve hiperintenso. Esto es un contenido hemático básicamente y lo que revela es que es un desprendimiento de retina únicamente unilateral que mantiene la fijación en la región posterior a nivel de la papila. Vemos como está el nervio óptico en este punto y se mantiene esa fijación y se vuelve como con esa convexidad fijada hacia atrás y vemos que hacia la región anterior no alcanza el nivel del cristalino, entonces se mantiene por detrás del cuerpo ciliar a nivel de la orar serrata. Ahora, recordando también que pueden existir desprendimientos de la coroides y en este caso la coroides se ve como líneas que son paralelas al curso del globo ocular. En este caso vemos a esta paciente que tenía un tumor a nivel preceptal, pero además de eso presentó un desprendimiento de retina y somos capaces de reconocer en esta secuencia ponderante 2 con saturación grasa hipointenso el desprendimiento de la coroides e hiperintenso líquido alrededor. Y como estamos diciendo que es con saturación grasa porque no hay señal de la grasa adyacente. ¿Ok? Ahora, el desprendimiento posterior del vitrio, en este caso es un diagnóstico más dinámico, pero puede verse como una membrana ondulante en la región posterior, ya que suele ser el sitio usual del desprendimiento y es más frecuente con la edad. Suele ser incidental, ya que los pacientes mayores de 50 años con el tiempo pueden desarrollar esta patología porque es algo relacionado íntimamente con la edad. Y se ve como esa membrana ondulante que mencioné previamente, pero es mucho mejor el diagnóstico por ultrasonido, ya que permite ver los movimientos de la membrana en la región posterior de acuerdo a los movimientos del globo ocular. Ok, una de las patologías que con mayor frecuencia se investiga a nivel ocular es la neuritis óptica. La neuritis óptica, como su nombre lo dice, neuro de nervio y itis de inflamación, habla usualmente de la inflamación del nervio óptico. En este caso, inflamación o desmielinización del nervio óptico, ya que también cuando tenemos procesos desmielinizantes del nervio óptico, vamos a llamarlo neuritis óptica.
Se suele presentar como un dolor ocular unilateral y con pérdida de la agudeza visual. Se suele ser uno de los síntomas que los pacientes refieren con mayor frecuencia. Y como mencionamos previamente, la valoración del nervio óptico se hace de forma ideal en secuencias ponderadas entre 2 con saturación grasa en el plano coronal. Entonces vamos a hablar de 2 tipos de neuritis óptica más frecuentes. Uno, la neuropatía óptica isquémica, ya siendo llamada o neuritis óptica isquémica. En este caso, la neuritis óptica isquémica suele asociarse a 2 cosas. Uno, el nervio óptico tiene varios segmentos y cuando se afecta el segmento anterior o a nivel del globo ocular, también llamado cabeza del nervio óptico, suele ser un infarto en la porción anterior. Pero cuando se afecta la región posterior al globo ocular, se le llama también segmento retrovulvar. Entonces, en este caso, la neuropatía óptica isquémica puede afectar tanto la porción anterior como la región posterior del globo ocular, siendo la retrovulvar en mayores dimensiones. Ok, los pacientes suelen aquejarse de pérdida bruta e indolora de la visión monocular y como mencioné, al ser isquémico, la patología suele ser más frecuente en pacientes mayores de 50 años, especialmente en aquellos pacientes que tienen enfermedades de base no controladas como la diabetes mellitus o la hipertensión. Eso también ayuda a poder diferenciar que hay 2 tipos de neuropatía óptica isquémica. Uno, que se debe a la inflamación de los vasos sanguíneos, o sea que es una arteritis de base, eso significa que es de tipo arterítica. Usualmente estas, como son un proceso inflamatorio de los vasos sanguíneos, se benefician del tratamiento con esteroides. Y lo que no es por inflamación de los vasos arteriales, usualmente suele ser por arteriosclerosis, no se va a beneficiar del tratamiento con esteroides. Es por ello que es importante tratar de caracterizar lo más adecuado posible. Por ejemplo, la arterítica en este caso suele desarrollarse mayor cantidad de edema a nivel de nervio óptico y por ende al ser edema y ser un proceso inflamatorio restringe la difusión y por ende se va a ver hiperintenso en secuencias ponderadas en difusión y en el ADC va a ver hipointenso. Además de ello, al estar inflamado el nervio óptico se ve abombada la papila óptica y en términos clínicos se puede ver un edema de papila que puede ser unilateral. Y además de eso, tras la administración de medio contraste, lo normal es que el nervio óptico no realce, ya que tiene una barrera hematoencefálica íntegra. Sin embargo, al estar en un proceso inflamatorio, puede permitir el realce tras la administración de medio contraste. Y además de esto, el signo del punto central brillante se refiere a que en medio del globo ocular, cuando estamos haciendo una secuencia ponderante 2 con saturación grasa, se va a ver inflamado el punto donde está la papila óptica. Entonces, ese es el signo del punto central brillante. Luego, la no arterítica, en este caso tenemos una neuritis óptica isquémica, pero que no se debe a la inflamación de los vasos sanguíneos. Entonces, en este caso, no suele tener un proceso inflamatorio tan evidente y no tiene, únicamente muestra realce la administración de medio contraste, pero no restringe la difusión. Siendo esto muy importante también porque no hay el signo del punto central brillante, o sea que suele darse más a nivel retrovulvar y más a nivel anterior. Estas son imágenes de resonancia magnética. Primero que todo, como mencioné, la valoración del nervio óptico se hace en T2 con saturación grasa, y ese es el caso de esta imagen de la inciso A. Vemos que tenemos un plano coronal, hay líquido que se ve hiperintenso en el nivel cerebral, pero que el nervio óptico, al compararlo uno con el otro, vemos que el del lado derecho se ve hiperintenso en relación al contralateral. Eso es patológico, y al hacer una secuencia de difusión, en este caso, podemos ser capaces de reconocer que restrinja, por ejemplo, en este caso, vemos la secuencia de difusión en el nervio óptico del lado derecho, como se ve blanco, básicamente, o sea, hiperintenso. Eso significa que hay una restricción y al hacer su mapa de ADC correlativo, vemos que en este punto donde estoy señalando se ve hipointenso. Eso significa que es una verdadera restricción. Además de eso, podemos realizar secuencias también como esta que está en el inciso B, vemos cómo se ve hiperintenso el nervio óptico en el plano axial en relación a su contralateral. Como mencioné, también pueden ser características como son algo bilateral y simétrico, podemos comparar uno con el otro para ver que en verdad es patológico. Y aquí vemos la inflamación en este nivel. Este es otro caso también de neuritis óptica en donde vemos que tenemos hiperintensidad del nervio óptico en la porción retrovulvar en esta secuencia ponderante 2 con saturación grasa y al hacer la difusión vemos únicamente la restricción a ese nivel, también característico de este tipo de patologías. Otra patología, y también siendo muy frecuente la incidencia de eso cuando vienen a la área de neuroradiología, es la neuritis óptica desmielinizante.
Ese es un proceso inflamatorio que se caracteriza por la pérdida de mielina del nervio óptico, siendo esto muy frecuente en pacientes mujeres con una edad mediana de 32 años, ya que suelen asociarse a procesos de tipo autoinmune. Entonces los pacientes refieren una pérdida de la visión monocular dolorosa. Eso usualmente es algo que nos llama la atención, entonces se le hace el estudio y lo que se puede encontrar cuando se hace un estudio de resonancia magnética de órbita en una paciente con neuritis óptica desmielinizante suele ser un aumento del tamaño del nervio óptico, hiperintensidad en secuencias ponderadas en T2 y STIR, porque aquí se va a ver hiperintenso todo aquello que esté inflamado, y cuando estamos haciendo una secuencia STIR también estamos saturando la grasa de forma diferente, pero vamos a evidenciar todo aquello que tenga edema o inflamación. Obviamente, al ser un proceso inflamatorio, puede tener restricción a la difusión, y esto es muy característico, y tras la administración de medio contraste se puede ver un realce del nervio óptico, lo cual es totalmente anormal. Y como mencioné al inicio de la presentación, cuando estamos hablando de una esclerosis múltiple, hay una afectación sistémica, usualmente a nivel del sistema nervioso central supratentorial e infratentorial. Es por ello que se hacen secuencias FLAIR para valoración del cerebro. Ok, estas son secuencias ponderadas entre 2 con saturación grasa en el plano coronal, que es la de referencia para valorar el nervio óptico. Vemos que este nervio óptico del lado derecho es hiperintenso en relación a su contralateral. Además de esto, en este del lado izquierdo somos capaces de identificar el halo de líquido cefalorraquídeo que se logra identificar alrededor, pero acá no. ¿Ok? Luego, a este paciente también se le hace una secuencia de difusión, en este caso de difusión. En esta difusión no reveló mucha información. Sin embargo, tras la administración de medio contraste a un paciente, vemos que en este caso es una secuencia ponderada en T1 con saturación grasa en el plano coronal, y esta, un T1 en el plano coronal con saturación grasa, pero ya con un medio de contraste. Vemos las diferencias. Para eso sirve el lado derecho, y el lado izquierdo, derecho e izquierdo. Tras la administración de medio contraste se nota ver un realce del nervio óptico del lado derecho, lo cual es anormal y era el hallazgo en relación a neuritis óptica desmielinizante. Ok, también podemos tener patología de los músculos que componen el cono muscular, y esa patología suele ser hay una mayor afectación. Usualmente la mayor frecuente es la oftalmopatía de Graves. En este caso se afectan los músculos extraorbitarios que usualmente ya tienen un realce homogéneo moderado, ¿verdad? Pero cuando ya están patológicos pueden verse agrandados, que puede ser patológico de forma aguda, y cuando son de forma crónica pueden verse atrofiados. Y eso es lo que vamos a identificar cuando estamos hablando de una oftalmopatía de Graves. Los pacientes suelen presentarse por varias razones. Uno, porque tienen una proptosis ocular evidente, y además de eso, esa proptosis condiciona que se retraiga el párpado hacia la región posterior, dejando la esclera libre al aire, y eso genera que el paciente tenga resequedad de la esclera y desarrolle procesos de conjuntivitis y quemosis. Además de eso, el paciente puede tener oftalmoplegia por la poca movilidad de los globos oculares debido al agrandamiento de los músculos extraoculares a nivel orbitario. Suele ser bilateral y afecta de forma simétrica los músculos extraoculares, pero puede también ser unilateral hasta en el 5 al 15% de los casos. Es más frecuente en pacientes femeninas debido al componente de la oftalmopatía de Graves, que es algo autoinmune, y como todo proceso autoinmune suele ser más frecuente en pacientes femeninas. Muestra un agrandamiento fusiforme de los músculos, y en este caso los músculos tienen un vientre muscular más agrandado, pero el punto de inserción a nivel del globo ocular se mantiene su grosor normal. Eso genera que se muestre únicamente engrosado en la porción del vientre, y genere que se le llame también cuando un aspecto de botella de Coca-Cola, ya que está más engrosado en la porción media, pero es en la región donde está el tapón de la botella suele ser más delgado, y a esto se le asocia. La incidencia de afectación suele presentarse principalmente en el músculo recto inferior, seguido del recto medial, el superior, el lateral, y por último, en frecuencia, el oblicuo superior. Cuando estamos hablando de algo agudo, usualmente la reacción inflamatoria está en su máximo pico. Eso significa que la reacción inflamatoria hace que se aumente el tamaño del músculo y esto se vea inflamado, básicamente. Entonces, la grasa adyacente a los músculos se va a ver estriada por cambios inflamatorios,
Además de eso, se va a ver hiperintensa en secuencias STIR en ese caso, porque estamos saturados. La STIR es una secuencia especial que satura la señal de la grasa y permite ver todo lo inflamado alrededor. Y cuando ya pasa la fase aguda, viene una fase crónica, significa que la inflamación disminuye y que cede la inflamación. Entonces, al ceder la inflamación se asocia a atrofia del vientre muscular, fibrosis de los músculos y además de eso, dentro del músculo se hay un depósito graso, que eso es ya algo crónico. Entonces, voy a mostrarles en este caso secuencias de resonancia magnética. En este caso, ponderadas en T1 sin saturación grasa, vemos cómo se ven los músculos engrosados e irregulares, básicamente, pero vemos que hay más grosor del músculo recto inferior, medial, del superior y de la parte del oblicuo superior. Luego, en esta secuencia, también ponderada ante 1 sin administración de medio contraste en el plano axial, vemos cómo se ve el músculo y mencioné el aspecto característico, ¿verdad? Como en botella de Coca-Cola, engrosado el vientre muscular y adelgazado el tendón de inserción a nivel del globo ocular. Ese es un aspecto característico y tras la administración de medio contraste, pues básicamente ya los músculos extraoculares realzaban, pero en esta patología el realce es heterogéneo y vemos cómo están los músculos y reducen el espacio intraconal, quedando el nervio óptico en el interior de ellos. Y esto es en un plano axial, en un T2, que se ven hiperintensos, T2 con saturación grasa se ven hiperintensos por el proceso inflamatorio que está en desarrollo. Ahora, pero no solo ocurren procesos infecciosos o desmielinizantes, también ocurren procesos que pueden poner en riesgo la vida del paciente, ya que cuando estamos hablando de una patología infecciosa, suelen desarrollarse procesos intraorbitarios que pueden diseminarse fácilmente a la porción intracraneal. Entonces, la patología infecciosa suele causar más del 50% de las patologías de la órbita en incidencia, siendo la causa más frecuente en 2/3 de los casos secundarios a un proceso de sinusitis. Ok. La celulitis orbitaria puede caracterizarse si afecta el segmento preceptal o el segmento poseptal, siendo el preceptal, como hemos definido anatómicamente, la porción anterior al septo. Eso significa que las infecciones adyacentes, ya sea de la piel, de la nariz, de la órbita o de la misma cara, pueden afectar el tejido celular subcutáneo adyacente a la órbita y eso genera edema, inflamación, quemosis y limitación de los movimientos. Pero lo más importante acá es que toda la inflamación se limita a la porción anterior del septo. Por ende, no hay afectación de la grasa postseptal y eso genera que no exista proptosis, que es algo diferencial en este tipo de patologías. Pero cuando ya la infección sobrepasó el límite del septo orbitario, va a generar una celulitis orbitaria postseptal, generando así sinusitis, que usualmente la sinusitis suele ser la causa más frecuente, ¿verdad? Y esa sinusitis, que es una inflamación de los senos paranasales, se disemina de forma hematógena por medio de las interconexiones vasculares que existen, especialmente por los plexos vasculares que existen en la región posterior al seno maxilar, como siendo el caso de estos que comparten drenaje venoso por medio de la vena infraorbitaria hasta la porción intracraneal. Eso permite que la clínica sea idéntica a la preceptal, pero como se está dando un proceso inflamatorio en la porción postseptal, los tejidos de la región orbitaria se edematizan. Eso genera proptosis y esa proptosis es lo que la diferencia de la preceptal, y como está ya dentro de la órbita, esto puede asociarse a complicaciones, ya sea el desarrollo de abscesos dentro de la órbita o abscesos intracerebrales. Entonces, cuando estamos hablando de una celulitis, pero en este caso son secuencias ponderadas en T1 con administración de medio contraste, vemos cómo estos tejidos que se encuentran en esta región de la órbita del lado derecho realzan de forma evidente tras la administración de medio contraste y están aumentados de espesor al compararlos con los contralaterales. Y en la órbita contralateral únicamente está el realce normal de los músculos extraoculares y de la coroides, siendo esto anormal. Y además de eso se ve algo hipointenso en esa porción interior y tras realizar una secuencia ponderada en difusión se ve cómo restringe y es una pequeña colección retroseptal extraconal. Ok, algo que me llamó la atención es que existe una clasificación de las infecciones orbitarias que se llama la clasificación de Chandler. Y estos los oftalmólogos lo utilizan para clasificar la gravedad de la infección. 1, siendo el tipo más sencillo de tratar porque es preceptal, no hay afectación del segmento postseptal.
es el tipo 1. Luego el tipo 2 ya hay una afectación postseptal, pero también en la postseptal pueden desarrollarse las complicaciones como ser el desarrollo de un absceso superióstico en las paredes de la órbita, el desarrollo de un absceso intraorbitario, que es el grado 4, y el tipo 5, que es una afectación de la trombosis del seno cavernoso. Ok, esas son imágenes también primero de tomografía y luego de resonancia magnética en un proceso de inflamación. En este caso vemos en la tomografía, en esta ventana de tejidos blandos, que existe proceso inflamatorio e infeccioso a nivel de las células etmoidales y el seno esfenoidal del lado derecho, especialmente, ¿verdad? Y eso condiciona que exista alteración de la densidad de la grasa retroorbitaria, perdón, postseptal del globo ocular del lado derecho, lado izquierdo. En este caso, tenemos que evidenciar que en esta secuencia ponderada agente 2 con saturación grasa vemos como el proceso inflamatorio de los senos antes mencionados, como las células etmoidales y el seno esfenoidales, suele ser más evidente. Y tras la realización de secuencias ponderadas agente 1 con saturación grasa, vemos como realza de forma normal la grasa intraconal retrovulvar en el globo ocular del lado izquierdo. Y vemos en esta secuencia ponderada agente 2 con saturación grasa el desarrollo de un absceso superióstico a nivel intracraneal, que es una de las complicaciones que puede desarrollarse en este proceso. Y tras la administración de medio contraste, en esta secuencia ponderadas en T1, en el plano coronal, con saturación grasa, vemos cómo realza el proceso inflamatorio a nivel de los senos paranasales y a nivel intracraneal, lo cual ya es una complicación de este tipo de procesos infecciosos. Y por último, la patología neoplásica. Trataré de ser breve. El melanoma coroideo suele ser una de las patologías que se puede encontrar a nivel intraocular y suele, como mencioné, al tener melanina en su interior, al ser compuesto por melanocitos, va a desarrollarse principalmente en donde usualmente hay melanocitos, en la coroides. El 90% se van a desarrollar ahí. Los pacientes suelen ser asintomáticos, pero cuando desarrollan síntomas pueden tener pérdida de la agudeza visual, alteración del campo visual y no van a tener dolor. ¿Cómo se va a visualizar? Pues como tiene melanina, se va a ver como un nódulo hiperintenso en secuencia ponderada agente 1, hipointenso en secuencia ponderada agente 2, y además de eso somos capaces de decir si está extendido o invadido las otras capas del globo ocular. Y estas son secuencias de resonancia magnética enfocadas en la valoración de un melanoma coroideo. Esta es una secuencia de resonancia magnética ponderada ante 1 en el plano axial sin saturación grasa, perdón, T2 sin saturación grasa. Vemos como el nódulo se ve hipointenso en la región posterior del globo ocular del lado izquierdo. Cuando se hace una secuencia ponderada ante 1 sin saturación grasa, vemos como ese nódulo se ve hiperintenso característicamente y la grasa no está saturada, ¿verdad? Básicamente. Y tras la administración de medio contraste, pues el realce se ve evidente. Y como la coroide suele ser una porción anatómica del globo ocular muy vascularizado, el realce es mucho más evidente que en otras patologías. También puede existir el glioma del nervio óptico. El glioma del nervio óptico, pues es una de las patologías frecuentes del nervio óptico y suele ser el tumor primario más frecuente a este nivel. Se suele asociar al desarrollo de este glioma al tener una neurofibromatosis tipo 1 hasta en el 20% de los casos. Siendo en los niños, característicamente el glioma un astrocitoma pilocítico, grado 1 de la OMS, que suele ser algo benigno y que se puede tratar de forma menos agresiva. Pero cuando se da en un adulto, usualmente estos tumores suelen ser más agresivos y no tienen una asociación con neurofibromatosis tipo 1. Por ende, el grado histológico de la OMS puede ser un 2 o un 3, siendo esto un tumor de mayor cuidado. Suelen ser asintomáticos, pero también pueden presentar alteración del campo visual y pérdida de la visión o un defecto pupilar aferente. Entonces, ¿cómo se ve? Pues básicamente vamos a estar enfocados en valorar el nervio óptico y siempre van a las secuencias valoradas para el nervio óptico, en este caso un T2 en el plano axial con saturación grasa. Vemos como el nervio óptico del globo del lado derecho se ve engrosado de forma fusiforme y anormal en relación al contralateral, y al hacer una secuencia siempre ponderada en T2 en el plano sagital con saturación grasa, vemos como el nervio óptico es el que está patológico, engrosado y de forma heterogénea. Y algo que sirve para esto es que delinear el líquido cefalorraquídeo alrededor del nervio óptico nos ayuda a saber que es el nervio óptico el que está afectado, no la vaina del nervio óptico. Luego, al realizar una secuencia ponderada en T1 sin saturación grasa, vemos que es el nervio óptico el que está patológico y tras realizar la administración de medio contraste, vemos cómo realza este tipo de patología. Ahora,
Algo que nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial de un glioma del nervio óptico es hablar de un meningioma del nervio óptico. ¿Por qué? Como el nervio óptico tiene una vaina que está compuesta básicamente de dura madre, esta también puede ser el punto de origen de un meningioma. Suelen ser primarios o secundarios, pero tiene un patrón de crecimiento bien característico, puede ser tubular, globular, fusiforme o crecimiento focal. Ok, todos los meningiomas son muy característicos a nivel intracraneal, pero acá también pueden dar lo mismo, que en la tomografía se puede identificar hiperostosis, eso significa que es un engrosamiento focal del hueso o calcificaciones en rieles de tren. Pero lo más importante acá es que el diagnóstico diferencial del glioma del nervio óptico se va a realizar al ver el nervio óptico disminuido de tamaño y únicamente se va a ver un engrosamiento de la vaina del nervio óptico. Suele verse hipointenso en secuencias T1 y T2, pero va a mostrar realce tras la administración de medio contraste. Cuando se logra ver en el plano axial o en el plano sagital, esto se puede ver como rieles de tranvía, ya que es el engrosamiento de la vaina del nervio óptico lo que está engrosado. Y cuando se observa en un plano coronal, se va a ver como un engrosamiento alrededor del nervio óptico o el signo de la dona. Y estas son imágenes de este tipo de patologías. Uno, el meningioma del nervio óptico, en este caso en el lado derecho, vemos como el nervio óptico permanece normal en el interior, pero hay un engrosamiento fusiforme de los tejidos alrededor de él. Al ser visto según una secuencia ponderante 2 en el plano coronal, vemos como esta patología se evidencia de mejor manera, ya que el nervio óptico queda en el interior de ella y la lesión alrededor del nervio óptico. Esta es otra imagen también T1, en este caso, con saturación, sin saturación grasa, pero con administración de medio contraste, vemos cómo se ve la lesión alrededor del nervio óptico, restringe a la difusión parcialmente y tras la administración de medio contraste, que es la comparativa, esta sin y esta con medio contraste, realza de forma intensa y evidente como un meningioma típico. Y por último, para terminar, el retinoblastoma. Pues el retinoblastoma es el tumor más frecuente en la niñez y se presenta hasta en el 3% de los casos de los tumores de los niños. Suele tener una presentación media a los 18 meses de edad, hasta el 80% ya se presentaron antes de los 44 años, pero puede presentarse después de esta edad porque puede ser esporádico, ya que más del 90% de los retinoblastomas suelen ser de tipo esporádico y no hereditario. Solo el 10% son hereditarios, significa que tienen un gen anormal que es la proteína, el gen que codifica la proteína RB, que usualmente está asociada a este tipo de patologías. La sintomatología más frecuente es que los pacientes vienen con leucocoria, estrabismo, hemorragia del vitrio y desprendimiento de la retina, glaucoma, ifema, proptosis, pseudocelulitis. Pues siendo la leucocoria lo más evidente a la clínica, suele ser el motivo de consulta más frecuente y es por ello que suelen diagnosticarse posteriormente. Suelen verse hipointensos en secuencia ponderante 2 e hiperintensos en secuencia ponderante 1 por el contenido de calcio que pueden contener. Restringe a la difusión y además de eso muestra un moderado realce tras la administración de medio contraste. Vemos acá que una de las características del retinoblastoma es que desarrolla calcificaciones y esas calcificaciones se pueden diagnosticar de forma normal en resonancia al hacer secuencias de susceptibilidad magnética como el GRE y esto lo va a evidenciar hipointensos. Además de eso, el retinoblastoma puede invadir las estructuras adyacentes y eso lo podemos identificar por resonancia magnética al invadir el nervio óptico y eso es un grado mayor de afectación y tiene mal pronóstico. ¿Y cómo se ve? Pues usualmente se puede ver engrosado y con realce a la administración de medio contraste y además de eso podemos ser capaces de identificar si hay invasión a la coroides o no. El retinoblastoma en una tomografía de un niño se ve como una lesión de tejidos blandos en la región intraocular y con calcificaciones. Luego, tras la realización de secuencias ponderadas en T2, se ve que existe una lesión a nivel intraocular, pero además de eso ya tiene afectación a nivel del cuerpo ciliar del lado derecho, lado izquierdo, y además de eso podemos evidenciar el proceso intraocular neoplásico, que tras realizar una secuencia T1 con saturación grasa y administración de medio contraste, vemos como la lesión realza de forma evidente y en la secuencia de difusión restringe a la difusión. Con su mapa de ADC respectivo, todo lo que es hiperintenso en difusión e hipointenso en ADC es una verdadera restricción. El retinoblastoma tiene varios patrones de crecimiento que los invito a revisarlo posteriormente para que lo evidencien. Puede ser endofítico, crecimiento hacia el globo ocular, exofítico hacia afuera del globo ocular,
mixto o un difuso infiltrativo con afectación de todas las componentes de la órbita, o puede ser un proceso de tisis bulbi. Y además de eso, tenemos y debemos que dar la extensión del nervio, del tumor, ya que este tumor puede afectar el nervio óptico, puede afectar los tejidos orbitarios o puede afectar todo el nervio óptico, incluyendo las porciones intracraneales, como el quiasma óptico, o generar ya una masa intracraneal muy evidente. Y todo eso es en relación a los patrones de extensión de este tumor. Esa es la bibliografía consultada. Los dejo con esta imagen de Kiev en tiempos de paz. Los invito, cuando termine el trágico evento que está sucediendo, a visitarlo. Muchas gracias. ¿Hay dudas, preguntas, comentarios? Hola, muy buena clase, Henry. Solo recordar que localizar anatómicamente la lesión es de bastante ayuda para acortar el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, lo que ocurre en el nervio óptico, ahora los diagnósticos diferenciales de ensanchamiento del nervio óptico son pocos. Ahí estamos, como lo mencionó mi compañero Henry, está el glioma y está el meningioma y están otras patologías, ¿verdad? También mencionar de que la epidemiología es muy importante. En el caso del glioma, pues generalmente ocurre en niños y se asocia a neurofibromatosis tipo 1, a diferencia del meningioma que usualmente ocurre en adultos. También el glioma generalmente afecta todo el tracto, no solo el nervio óptico, sino que tiende a afectar todo el tracto óptico, ¿verdad? Llámese nervio óptico, quiasma y las radiaciones hacia las regiones occipitales. Y rara vez, bueno, no rara vez, pero, o sí, rara vez, pero afecta únicamente el nervio óptico. Y muchas gracias por tu clase, Henry. Gracias, Henry. Una clase bien completa, bien didáctica. Lo felicito. Muy bonita clase. Rara vez de nervio óptico había visto una clase así, así que lo felicito mucho. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario. Muchas gracias, doctor. Bueno, si no hay más dudas o comentarios, concluimos con la clase del día de hoy. Muchas gracias, doctor. Feliz día a todos.